servidores y público interesado en este tema, ¿no? Lo está realizando ya desde febrero la escuela y lo va a seguir realizando, ¿no? La difusión y comunicación, donde se va a ver pues el alcance, las disposiciones, hay preguntas frecuentes. Es más, se ha habilitado un correo, ¿no? El correo es consulta@contraloría.gov.p, donde cualquier persona puede plasmar pues cualquier interrogante o duda que tenga con el contenido de esta directiva. Y allí se recolecta y se atiende estas consultas, ¿no? Y también sirve, ¿no? Como fuente para esclarecer muchos, no vamos a llamar vacíos legales. Aquí vamos a decir que da bastante amplitud de decisión a la entidad para poder llevar a cabo una buena ejecución de obras por administración directa. Y lo vamos a explicar punto por punto. Otro punto importante es que la vigencia de esta directiva iba a ser, ¿no? Si ustedes recuerdan, el 1 de abril. Pero según resolución de Contraloría 183 del 2024, recién nomás, sacaron, pues, rectificaron ese error material de este contenido, donde indica que a partir del 1 de junio entra en vigor, pues, y en vigencia esta directiva, ¿no? ¿A quiénes va a aplicar? Aquellas obras que a partir de esta fecha aprueben sus expedientes técnicos de obra, ¿no? O aquellas obras que tengan como ejecución financiera acumulada, obviamente, menor al 10%. Esto se va a tomar en cuenta al nivel de devengado, ¿no? No porque lo diga yo, lo digan los expositores, sino porque hay normativa que no podemos entrar en conflicto, como la que emite pues el MEF. Entonces, a nivel de devengado, aquellas obras que tengan acumulado menor al 10% de su ejecución financiera van a tener que utilizar la directiva en, en total, pues, o de donde corresponda, ¿no? Entonces, también acá definen los saldos de obras, que vienen a ser y vienen a considerarlos como una obra nueva, ¿no? Deben cumplir con los procesos de aprobación, preparación y ejecución física de la misma. El registro de Infobras van a incidir más con este tema. ¿Por qué? Porque se va a registrar desde la aprobación del expediente técnico y va a estar a cargo del inspector o supervisor de obra, ¿no? Como voy a explicar más adelante, esta directiva ha sido tan detallada y ha incidido bastante en el tema de responsabilidades. En decir, si el inspector, supervisor no cumple con esta labor que está escrita pues en la directiva, se identificará pues las responsabilidades que correspondan. Igualmente a los funcionarios, ¿no? En cada ítem que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero ¿por qué motivo? Obviamente ustedes tendrán experiencia en haber verificado o ejecutado alguna obra, ¿no? Donde a veces la entidad ni tenía directivas internas, solamente se basaba con la resolución de Contraloría del 195 del año 88, ¿no? Donde era muy genérica. Hay investigaciones donde se ha probado, ¿no? La ineficacia de esa normativa anterior. Entonces allí, ¿qué pasaba? Cumplías o no cumplías y no había pues ese deslinde de responsabilidades. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Buscando los informes de Contraloría que vamos a mostrarlos más adelante, ¿no? Algunos ejemplos. Entonces, ahora ya pues va a pensar dos veces el funcionario como para no cumplir pues algo que está escrito. Y es así, nos va a aplicar a todos los ejecutores y asimismo la verificación, y vamos a hablar de ese control, ¿no? Control concurrente, un tema tan sonado hoy en día, donde se va a hacer el acompañamiento a la ejecución de obras, ¿no? Y más ahora con esta directiva tan detallada, vamos a tener una mejor fiscalización, un mejor control. Los registros en Infoobras, eso, como les digo, a cargo del inspector. Esa interoperabilidad con el SSI, Sistema de Seguimiento de Inversiones, el SEACE, el SIAF, entre otros, ¿no? Bastantes aplicativos web que todo gestor debe utilizarlos, ¿no? Cualquier ciudadano en ese principio de transparencia puede entrar a cualquier aplicativo para ver pues la situación, en qué estado está pues su obra que se está ejecutando en su ámbito, ¿no? El control gubernamental, que estamos regidos bajo la ley 27785, ¿no? Ahora pues ya tenemos ese elemento denominado criterio, ¿no? Que es la norma incumplida. Ahora ya existe un procedimiento bastante detallado como para poder hacer ese seguimiento. Debemos saber también que no solamente existe pues la ejecución de obras por administración directa, existen las obras ejecutadas por contrata,
Existe la inversión privada, ¿no? Realizada por las AEPPs, los proyectos en activos, las mismas obras por impuesto, conocidas como OXIS. Entonces, hay bastantes modalidades, llamémoslas, pero nosotros nos basamos y nos centramos en la inversión pública. Y la inversión pública considera pues dos modalidades comunes, la que vienen a ser las obras por contrata y las obras por administración directa. ¿Qué implica ello? Que conozcamos pues la normativa del invierte P, ¿no? De inversión pública. Y acá un diagnóstico actual, ¿no? Las obras paralizadas. Cada mes, Contraloría reporta, ¿no? El estado situacional de las obras. Lo actualizado este reporte es a 29 de febrero de este año, donde se puede apreciar, como está en rojo, la modalidad obras por administración directa tiene pues un número considerable de obras paralizadas, tanto a nivel nacional, regional y local, teniendo más de 1.268 obras paralizadas, que equivalen pues a un presupuesto considerable. Entonces, imagínense, y acá tenemos el 100% de las modalidades que se ejecutan, como se ejecuta una obra, de mayor incidencia son pues hoy en día las obras por administración directa. Por eso también ha habido esa presión, esa necesidad de actualizar la normativa y poner pues, como quien diría, un freno, ¿no? A todos estas situaciones reales, como es la paralización de obras, cuyas causas va a ser pues muchas, ¿no? Yo siempre incido, haciendo investigación, que las causas de una obra tenga pues deficiencias o se paralice, y estadísticamente se ha probado en algunos estudios que es pues la elaboración, la calidad de ese expediente técnico. Igualmente, en el desarrollo y ejecución de la obra hay muchas deficiencias y observaciones, ¿no? Que ustedes pueden notar, tanto como gestores o como parte pues, del Sistema Nacional de Control. Y aquí están los ejemplos. Existen muchos informes en Contraloría que han visto obras por administración directa. Informes de control posterior, que son controles específicos o auditorías, ¿no? Siempre han incidido y han visto observaciones e irregularidades en los procedimientos de selección que están, pues, que se necesitan para construir una obra por administración directa, llámese bienes o servicios. Y allí están pues los casos, ¿no? Los informes de Contraloría. Y en mucha cantidad hay pues bastantes informes de control simultáneo, ¿no? Hoy en día a nivel de visita de control, control concurrentes, orientaciones de oficio. Y allí tienen algunos ejemplos de los cuales se han advertido, ¿no? Hay obras que no están liquidadas y es un alto porcentaje y es lo que refleja el cuadro anterior que he mostrado, ¿no? Más del 55% son las obras por administración directa que no se encuentran pues culminadas, están paralizadas. Es un escenario bastante penoso, ¿no? Y eso perjudica a toda la población. Esa es su incidencia directa, ¿no? Esta directiva ha contemplado pues principios, ¿no? Como es el de economía, que no lo vamos a relacionar en ahorrar, ¿no? Por así decirlo. Esto cumple muchos criterios de otra normativa. Si se van a dar cuenta, mucho del contenido de esta directiva tiene mucha similitud con lo que está escrito pues en el reglamento, en el capítulo de obras de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿sí? Pero, ¿por qué razón? Porque no lo existía, pues antes con las dos páginas que teníamos en la resolución 195 era muy general, no había ese control, la misma entidad, y se ha probado con estudios de que cumplían los 11 numerales, sin embargo, pues la obra no está culminada, no está, excedió de su presupuesto y está paralizada, la consecuencia final, ¿no? Entonces, este criterio de economía quiere decir que cumplamos con la calidad que se espera, pero no gastando pues lo máximo, o no yéndonos a lo más caro. Simplemente que se cumpla y se tenga pues un precio adecuado, ¿no? Y justo, que es lo que se quiere. Porque si yo comparo en el refrán lo barato sale caro, a veces muchas obras pues han pasado por ese tema, ¿no? Entonces también tenemos el principio de eficiencia, que acá pues los procesos ya están regulados, ya existen plazos, ya existen actores en cada procedimiento, en cada proceso, y vamos a lograr con ellos esa eficiencia que hace falta, ¿no? Es lo que se espera. La moralidad, la orientación a resultados y la transparencia, un principio que vamos a tocarlo en todos los sistemas administrativos. Entonces, estos aspectos han sido considerados para elaborar esta directiva.
Tenemos, ¿no?, los objetivos, la finalidad y el alcance de la directiva. El objetivo, obviamente, establecer el proceso de ejecución de obras por administración directa, que no se tenía detalle, cuidando tres aspectos muy importantes, que es la calidad, el costo y la oportunidad. Calidad, queremos una obra pues que cumpla, ¿no?, todos los parámetros, que atienda esa necesidad de la población y demás, ¿no? Costo, que sea pues el costo real, justo. La oportunidad, que se necesite pues que atienda ese momento, esa necesidad lo antes posible, ¿no? A veces no se cumple o no se cumplía este criterio. ¿Por qué? Porque obviamente pues la obra no está culminada al día de hoy, está paralizada, no cumple su objetivo, ¿no? Y la finalidad es tener pues la celeridad, la transparencia, el adecuado control gubernamental también. Entonces es una normatividad que va a servir para los ejecutores y también va a llevar un mejor control al Sistema Nacional de Control. Es completo, por eso su alcance es a nivel nacional. El cumplimiento más aún a los gestores, ¿no? El alcance a los pliegos del gobierno nacional, regional y local, las entidades de tratamiento empresarial, ¿no? Ejemplo, hay empresas bajo el ámbito pues, del FONAFE, también los fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Toda entidad que reciba recursos públicos y quiere ejecutar ellos mismos sus obras, sus proyectos, va a aplicar pues la directiva, así de simple, esa es lo que descifra este alcance, ¿no? No están comprendidas en la directiva la ejecución de proyectos o programas sociales, es decir, que cuenta con ejecución a menos que cuenten con una ejecución de infraestructura física, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar proyectos sociales que tendrá su código único, claro, tendrá su código único unificado, pues que da el InvierTP. Pero hay que tomar en cuenta solamente la parte pues, de infraestructura física para aplicar lo que dice la directiva. Entonces hay bastantes consultas al respecto también de ese tema. Y aquí les comento algo que pasó, ¿no?, con la anterior ley que fue derogada también días después. Iba a salir una ley de ejecución de obras por administración directa. Pero ¿qué pasó? Bueno, esto trajo bastante conflicto en el sentido de que pusieron un parámetro, ¿no? Y pusieron un parámetro de 50 UITs, que el año pasado equivalía pues a casi 1/4 de millón. Entonces allí pues las instituciones, los gobiernos dijeron de que no estaban de acuerdo, no estaba bastante limitado. Y es más, si cumpliésemos lo que dice la Constitución en su artículo 76, que menciona que toda obra, toda construcción de obra pública debe realizarse mediante licitación pública, indica, ¿no? No habla de administración directa. Entonces, si fuéramos más extremistas, desaparecería pues esta modalidad, ¿no? Sin embargo, todo eso se ha recolectado y se ha tomado en cuenta para la emisión de esta directiva y ya no se ha puesto parámetro alguno para delimitar, pues, si puedo ejecutar o no una obra por administración directa. Lo que se ha hecho es categorizar las obras, ¿no? ¿Y cómo vamos a categorizar? Existen tres categorías, A, B y C. La A es la categoría que tiene, pues, los presupuestos, que su presupuesto en su expediente técnico sea menor a 5 millones. Y acá tiene una excepción, aquellas proyectos u obras que estén ubicadas en las provincias de zona de frontera de la sierra, de la selva del país, así como las zonas del ámbito de influencia del Valle de los Ríos de Apurímac, conocido como el Braem, ellos pues va a ser indiferente este monto de 5 millones. Si están ubicadas en esas zonas, ya pues va a ser de la categoría A automáticamente. ¿Y qué es la categoría B? Aquellos presupuestos de obras que tengan pues ese costo mayor a 5 millones, pero hasta 10 millones. Y la categoría C, aquellas obras con costos mayores a 10 millones. ¿Qué quiere decir? Si la obra cuesta más hacer, obviamente las exigencias van a ser un poco más. Así se ha segregado. Ahora no hay límite para hacer una obra por administración directa. Pero, ojo, tenemos que cumplir pues lo que nos dice y nos establece esta directiva. Partimos de un documento importantísimo para mí, para toda ejecución de obras. El expediente técnico de obra, ¿no? Que ya lo conocen, es un conjunto de documentos que contiene una memoria descriptiva,
diseños de ingeniería, planos, especificaciones técnicas, estudios básicos como es la topografía, la mecánica de suelos, geotecnia, geología y demás, ¿no? Acá ya lo ha incorporado estos conceptos a la Directiva de Obras por Administración Directa. Antes no decía nada, solamente se mencionaba que debe existir un expediente aprobado, que debe tener lo mínimo, ¿no? Memoria descriptiva y demás. Acá se ha adicionado bastante y se ha incidido en la parte de cronogramas, calendarios de adquisición, calendario de utilización de equipos y maquinarias, calendarios de utilización de mano de obra, ¿no? Ese presupuesto analítico de la obra, o sea, hay más detalle y esto sí, pues, ha dado que, y va a hacer que las entidades verifiquen ya no con una directiva interna si es que lo tenía. Ahora en la directiva de obras por administración directa ya está bastante detallado qué debe tener, ¿no? También el expediente debe ser aprobado por la dependencia responsable de acuerdo a las normas de organización interna de la entidad a cargo de la ejecución de la inversión. Entonces, esa revisión, obviamente, pues tiene que ser bastante seria y responsable. Y allí, y yo lo he mostrado estadísticamente, que un factor crítico para que una obra sea exitosa o no es pues la calidad en la elaboración de su expediente técnico. Porque valgan verdades, por las modificaciones, llámese adicionales y demás, generan pues que este exceda de un presupuesto dado en el expediente técnico. Y eso ya se atendió también con esta directiva. Entonces, ¿cuándo va a corresponder una actualización del expediente técnico? Esto, bueno, sale y está enlazado con la normativa vigente, pues, del MEF, ¿no? De la Dirección General de la Programación Multianual de Inversiones, y nos dice que la antigüedad de este expediente técnico no puede ser mayor a 3 años, ¿ya? Y el expediente tiene una antigüedad de 1 año para las IOR, ¿no? También nos habla que cuando el expediente técnico tiene un presupuesto de obra con antigüedad mayor a 9 meses, se debe actualizar este presupuesto. Obviamente se dan cuenta que esto ha salido pues de la normativa de las obras por contrata. Y está bien porque nada lo regulaba. Ahora ya está pues bastante claro, ¿no? Es lo que pasó, pues las obras por contrata también sacó mucho de la normativa de la inversión privada, que son las AEPPs. Es la misma figura sufrió este tema, ¿no? De las obras por administración directa. Ahora, las funciones de órganos y unidades orgánicas, ¿no? Aquí va a haber, pues, oficinas, áreas que se van a encargar de la planificación, de programar, ejecutar y supervisar la obra. Es importante contar con esa independencia, con la separación de funciones, la coherencia entre asignación de competencias, la rendición de cuentas y demás que ya lo delimita, pues, la directiva. Esta directiva ha previsto y está también de la mano pues con lo que nos dice el INVIERTE-P, ¿no? Elaborar y aprobar un expediente técnico usando pues esta metodología BIM, ¿no? Que según la directiva su uso es pues obligatorio. ¿Para quién? Cuando la obra esté pues en esa categoría C, como les decía, mientras la obra más presupuesto tenga, se entiende que es más compleja. Entonces, para asegurar, ¿no? Un mejor desarrollo o ejecución de la misma, debemos tomar en cuenta, pues, esto que no ha nacido ayer, ¿no? Esto ya está desde el 2018, existe la Guía Nacional del BIM, ¿no? Dada por el INVIERTE-P, un modelo bastante similar o obtenido de Chile, nuestro vecino país, ¿no? Como es ellos que aplican mucho más antes, pues, la metodología y les funciona bien. Eso es lo que queremos imitar, ¿no? Y el MEF está pues en ello también. Entonces la directiva no ha podido pues dejar de lado, ya ha dicho, no para todas las categorías, solamente para la categoría C, cuyo presupuestos de esas obras son mayores a 10 millones, se utilice. ¿En dónde? En la fase de elaboración del expediente técnico. Allí vamos a usar el modelado BIM. Como les decía, el MEF ya lo ha visto desde el 2018, ha obligado a que se desarrolle pues en los proyectos, ¿no? Y aquí tenemos pues los 27 usos del BIM nacional, ¿no? Nosotros vamos a incidir en esa visualización 3D en la elaboración del expediente técnico y también en la detección de interferencias o incompatibilidades, ¿no? En esos dos momentos, por lo menos, utilizaremos pues el modelado BIM. ¿Hay que capacitarnos? Obvio que sí. Si somos técnicos, tenemos que conocer de esta metodología que no es nueva, ya se tiene bastante experiencia, ¿no? Entonces, también se habla de la directiva de esa oficina de obras por administración directa, la OAD, que es la encargada de dirigir,
de planificar, de organizar, de administrar la ejecución de obras públicas por administración directa, ¿no? ¿Quién es, pues, el que desarrolla esta función? Nos dice que esto va a absorber estas funciones, la unidad ejecutora de inversiones, que puede ser una gerencia de infraestructura, gerencia regional de infraestructura en un gobierno regional, o la sugerencia de obras en un municipio. Se le va a incrementar las funciones si es que no estaban en su MORROC. También es decisión de la entidad actualizar sus instrumentos de gestión, ¿no? Pueden separar, crear una oficina denominada Oficina por Obras por Administración Directa. Puede hacerlo y se encargará netamente de las obras por administración directa, pues y lo que dice la directiva. ¿Y dónde están sus funciones? Están pues en el literal A hasta la N del numeral 6.7 de la directiva, bastante detallado, ¿no? Que obviamente se va a referir pues a desde la fase de preparación, aprobación, ejecución y culminación pues de este tipo de obras. Esa oficina va a ser importante, ¿no? Un actor bastante importante. También ha previsto la directiva el personal clave, similar, ¿no? A lo que se conoce en obras por contrato. Entonces aquí ya está establecido y se dice que en una obra por administración directa, el personal clave va a ser pues los siguientes profesionales: el residente de obra, el supervisor o inspector de obra, el administrador de obra, el ingeniero SOMA, el ingeniero de calidad, el asistente de obra, el almacenero y otros, ¿no? Según el grado de complejidad, pues, de la obra. Eso es lo mínimo que en algunas categorías lo va a exigir como obligatorio y en otras no. Y acá tenemos un cuadro resumen, ¿no? El ingeniero tiene que ser ingeniero civil o arquitecto, ¿no? O otra profesión afín. Ejemplo, si tú haces una obra de electricidad, no va a ser pues un ingeniero civil quizás el residente, o la especialidad tendrá que ser un ingeniero electromecánico, ¿no? Y demás. Por eso esa parte se ha puesto pues profesionales afín, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, de la obra. ¿Tiene que estar colegiado? Claro que sí, ¿no? Tenemos requisitos en el sector público para las categorías, no está considerado, pero sí en la experiencia específica. Para la categoría A, 2 años, para la B5 y para la C8. Experiencia exigible como residente, inspector y o supervisor. Si yo tengo experiencia siendo funcionario en más de 10 años, ¿no? Siendo pues la dirección, trabajando en la gerencia de infraestructura, ¿me vale la experiencia? No va a valer, pues, ¿no? Acá dice como residente o inspector. ¿Por qué motivo? Algunos dirán, pues, hasta los jóvenes, ¿no? Que salen de las universidades e indican de que cómo voy a obtener, pues, la experiencia. Lo que se quiere, la esencia de esta directiva fue asegurar, ¿no? Que la ejecución de este tipo de obras lleguen, pues, al final, a la culminación misma. ¿Y cómo hacemos eso? Con aquellos profesionales con amplia experiencia, pues, ¿no? Esa fue uno de los motivos por los cuales no se consideraron otro tipo de experiencias. Y veremos cómo nos va, ¿no? Con esta exigencia. Igualmente para el supervisor, tiene los mismos requisitos que para el residente, ¿no? Es obligatorio, esta parte sí es importante. El supervisor va a ser obligatorio para aquellas obras cuyo presupuesto superen, ¿no? Lo que dice la ley de presupuesto, ¿no? Cada año lo emiten, ¿no? Esto quiere decir, si la obra tiene un presupuesto mayor a 4.300.000 soles, se va a tener que contratar a un supervisor de obra. Si es menor, puede hacerlo pues un inspector. No le limita tampoco a contratar a un supervisor, pero es cualquiera de los dos de acuerdo a este parámetro. Pero ojo aquí, y hay las consultas que siempre se revisan, y hay que tener cuidado en la contratación de estos profesionales. ¿Cómo los contratamos? ¿Bajo qué régimen? Lo va a tener que decidir la entidad. No lo dice la directiva. La directiva dice los regímenes lo va a manejar pues la entidad. Los requisitos adicionales lo maneja la entidad. No la limita de ninguna manera la entidad de cumplir ello, ¿no? Siempre y cuando no se vaya pues en contra de lo que sí está escrito, la experiencia específica y demás. Entonces, el administrador de obra va a ser un profesional, administrador, contador, economista, ingeniero industrial o de otras carreras afines, también colegiado, ¿no? Igualmente, el ingeniero de seguridad y medio ambiente, ¿no? Va a ser un ingeniero de seguridad, ingeniero civil o un ingeniero industrial o carrera o profesión afín, pues, ¿no? Igualmente, el ingeniero de calidad. Acá, por ejemplo, el de calidad es opcional para la categoría A,
pero sí se va a querer para la B y para la C. Y ahí están sus años de experiencia, tanto en el sector público como la experiencia específica también, ¿no? Entonces ya no nos limita. En las dos primeras sí dice, ¿no? Experiencia como residente y supervisor. Y ese es el motivo, ¿no? El que les digo. El asistente ya no va a ser pues tu egresado, tiene que ser un bachiller o titulado en ingeniería civil, arquitectura u otra carrera afín, ¿no? El almacenero igual, un bachiller ya no es una persona que obtuvo pues el conocimiento y supo manejar los CARDEX y demás, ¿no? Ya en esta parte ha sido bastante clara, se ha emitido la directiva para poner pues esos parámetros y ver mejores resultados, ¿no? Tanto tomando en cuenta el profesional, el equipo que va a ser pues el responsable de la ejecución de este tipo de obras. Les decía, si vamos a hablar de obras por administración directa, vamos a tener que conocer pues de qué, primeramente, cómo nacen los proyectos y dónde está regulado esto en el INVIERTP, ¿no? Es un sistema administrativo del Estado que tiene su decreto ley y está allí todo su reglamento, su directiva general, que lo tienen que conocer ustedes, ¿no? Y aquí determinamos pues que proyecto no solamente es obra, es bien, servicio y obra, ¿no? Nosotros, hablando de obras por administración directa, nos fijaremos en el último, que son obras netamente. ¿Y cuál es la intención del INVIERTP? Obviamente es ese cierre de brechas, ¿no? Ese es todo un curso, por eso en el curso regular de obras por administración directa se toca pues tres temas, son tres cursos en uno, ¿no? Donde se desarrolla todo lo que es el INVIERTP para ubicarnos el tema pues de proyectos y aterrizar en lo que es una obra pública. Seguidamente se desarrolla pues el tema de compras, ¿no? Compras con el Estado, lo que es la ley de contrataciones y su reglamento, porque tienes que conocer como gestor, ¿no? Y eso va a implicar pues la ejecución de una obra por administración directa. Antes la entidad pues tenía allí bastante libertad, ¿no? O sea, no había algo que lo regule muy detalladamente como lo está ahora la directiva. Por eso ahora pues se espera un gran cambio con la entrada en vigencia de esta normatividad, ¿no? Entonces también hablamos del cierre de brechas, el planeamiento estratégico, el enfoque territorial, el impacto, la previsión y la transparencia, ¿no? Hay muchos formatos en esta parte se llama pues la fase de preinversión, ¿no? Que se deben cumplir para que se obtenga la viabilidad de un proyecto. Y ahí se habla de saneamiento de terrenos, saneamiento físico legal, existe todo un estudio pues a nivel de presupuestos y eso se toma en cuenta ¿para qué? Para realizar el estudio definitivo que viene a ser la elaboración del expediente técnico. Entonces, este tema del INVIERTP pues tiene cuatro fases: la programación, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. ¿Dónde va a incidir la directiva? Justamente en la tercera fase, en la ejecución, donde se va a identificar pues al órgano encargado que va a ser la unidad ejecutora de inversiones, conocido en esta directiva como la OAD, Oficina de Obras por Administración Directa. Esta fase de ejecución tiene dos momentos. Según el INVIERTP, tiene la aprobación del expediente técnico y tiene la ejecución de la misma obra. Nosotros en la directiva habla de la culminación y liquidación de la obra, hasta de la transferencia de esta misma. ¿Para qué? Para pasar pues recién a la última fase del funcionamiento. Entonces, es así que tenemos que conocer, para hablar de obras de administración directa, de las normativas del INVIERTP. También, como les decía, para la contratación de bienes y servicios debemos conocer pues la ley de contrataciones, la 3225, conjuntamente con su reglamento, ¿no? Y sus modificaciones. Hace menos de una semana, el 12 de abril, hubo la última modificación al reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Estarán al tanto de ello también. ¿Qué artículos se han adicionado? ¿Cuáles han sido modificados, ¿no? Es muy importante, no solamente el logístico o el que trabaja en abastecimientos debe conocer de esto. Residente, supervisor van a ser los que van a elaborar los requerimientos eh, de, de los bienes o servicios, llámese especificaciones técnicas o llámese los TDR, ¿no? Esto de acuerdo al objeto de contratación. Con la contratación de bienes y servicios vamos a ver lo que es bienes, objetos que requiere pues una entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ejecuto una obra, ¿qué tengo que tener pues en mi almacén? El material. Si el material me cuesta más de 8 UITs, tengo que aplicar pues la ley de contrataciones del Estado, a aplicar el procedimiento de selección que corresponda.
Y ahí vemos en la imagen, ¿no? Son insumos, materiales para ejecutar una obra. También el suministro, ¿no? La entrega periódica de bienes. Entonces, todo esto pues tiene que conocer el responsable de obra, llámese residente o supervisor. Yo les llamo responsables directos de obra, ¿no? Ellos tienen que hacer todo un plan. La directiva habla de un plan de abastecimientos que vamos a comentar el día de hoy. Los servicios igual, ¿no? Preparar la actividad, los TDRs, el requerimiento bien exacto. Para eso tenemos que conocer la ley de contrataciones. Y aquí tenemos sus fases. Las actuaciones preparatorias, todo lo que involucra, desde la formulación del PAJ hasta la elaboración de las bases por parte del comité de selección, la selección o el procedimiento de selección, ¿no? Sus etapas, desde la convocatoria hasta la adjudicación, ¿no? De la buena pro, y la ejecución contractual, el perfeccionamiento, la ejecución de prestaciones, la declaración de conformidad o la liquidación, pues cuando corresponda, ¿no? Hablando de servicios. Entonces, esto debemos conocer. Y aquí les dejo en el material algunas observaciones recurrentes identificadas en esta parte de la contratación pública, ¿no? Saber importante es los procedimientos de selección, qué es lo que debe aplicar. Y aquí se ha visto muchas observaciones, ha hecho Contraloría en sus informes, donde ha identificado presuntas responsabilidades a todo el comité. Dentro del comité puede estar pues los funcionarios que trabajan en el OAD, en la oficina de infraestructura o en la oficina de obras por administración directa. Entonces, mucho cuidado, tienen que saber cuándo aplica uno. Acá hacen fraccionamientos, lo cual está mal, pues, ¿no? La normativa dice, regula ya el procedimiento y lo que debe aplicarse. Para esto tienen que actualizarse con esta tablita que emite el OCE cada año, ¿no? El tipo de procedimiento, los montos o parámetros a aplicar. Y esto debe conocer todo funcionario, ¿no? Que quiere saber cómo se ejecuta una obra por administración directa. Esto como primera parte para llenar pues lo que necesitamos conocer para saber ejecutar una obra por administración directa. Entramos a la aprobación y preparación de la ejecución de obras por administración directa. Y en esta preparación hablamos pues de elaborar ciertos informes. Y esto ha estado escrito anteriormente en muchos libros, pero al ser doctrina, los abogados lo conocen así, eso queda pues como referencia, no hay nada obligatorio. Ahora con la directiva se ha recolectado esa información y se ha plasmado y se ha determinado que la entidad para ejecutar una obra por administración directa debe elaborar 3 informes: un informe técnico, legal y presupuestario. Con eso recién se pretende aprobar una obra por administración directa. ¿Por qué se requiere en todo caso aprobar una obra por administración directa? ¿Qué se debe cumplir? La experiencia ya nos ha dicho, ¿no? Que y esas lecciones aprendidas, como les digo, ¿no? Ha tomado bastante similitud de otras normativas para que se regule de manera muy precisa el desarrollo, la ejecución, el planeamiento, ¿no? La preparación de una obra por administración directa. Entonces, es por ese motivo que se generan pues este tipo de informes, que los vamos a comentar ahora, ¿no? Y aquí tenemos en qué consiste esta fase de aprobación. La fase de aprobación de este tipo de obras consiste en verificar si la entidad cumple con los requisitos que indica la directiva. Esto para hacer este tipo pues, de obras, ¿no? Se elabora 3 informes. El primero es el informe técnico, el segundo es el informe legal y el último el informe presupuestario. Con esto vamos a asegurar que esa obra pues, va a llegar a su culminación, que es lo que se quiere. Vamos a reducir ese porcentaje de obras paralizadas, ¿no? Obviamente respetando siempre esas condiciones, que yo les llamo los factores críticos. Calidad, costo y oportunidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Quiénes son los responsables de esta fase de aprobación? Obviamente la oficina principal va a ser la Oficina de Obras por Administración Directa, la OAD. Ella va a ser la responsable de sustentar la capacidad técnica de la entidad. Si antes decían, ¿no? De que se sustente, pues que tenga la capacidad técnica y operativa para ejecutar una obra por administración directa, ahora aparte de que lo digas, tienes que emitir estos informes. Y la directiva ya te da hasta los esquemas del contenido de los mismos. ¿Y cuáles son los requisitos para aprobar este tipo de obras, la ejecución de este tipo de obras? Que la obra que se pretende ejecutar por esta modalidad responda a las prioridades de los planes de desarrollo de la entidad.
esté dentro, pues que atiende esos objetivos estratégicos, ¿no? Si la entidad pertenece pues al INVIERTP, la obra debe contar con la viabilidad o aprobación en el marco del referido sistema administrativo. Entonces, no puedes tú ejecutar una obra sin que esté, pues, está con la viabilidad correspondiente, ¿no? También que el expediente técnico esté aprobado con la instancia correspondiente, que se cuente con profesionales técnicos y el personal administrativo necesario para ejecutar la obra. Va a tener que hacer, pues, un estudio detallado en esta vez, pues, la entidad para poder hacer una obra por administración directa. Tener propiedad o alguna modalidad legal de uso de los equipos o maquinarias, ¿no? También, eso cuando se refiere a adquisiciones menores a 8 ITs. También se habla de la disponibilidad y libre acceso del terreno, donde ha visto, pues, igualmente en las horas por contrata, se ha visto que no ha habido paralizaciones, suspensiones por este tema. Entonces acá ya se prevé, antes de que se ejecute la obra, tener todo eso previsto, ¿no? Tenerlo asegurado, esa es la intención. ¿Para qué? Para que no se paralice, pues, la obra, que se cuente con un programa de ejecución. Se incide bastante en la parte de calendarios de obra valorizado, calendarios de adquisición de materiales y equipos, pero no solamente para aprobar un expediente, sino para hacer el control, la actualización y demás, ¿no? Entonces, la elaboración de este informe técnico refiere pues que primeramente lo elabora la Oficina de Obras por Administración Directa, ¿no? A cargo de la ejecución de la obra. Se debe sustentar satisfactoriamente los requisitos técnicos para que la obra se ejecute por esta modalidad. Aquí tenemos un anexo en la directiva y es el que se muestra aquí, ¿no? Y está el contenido, el desarrollo, qué es lo que tiene que tener pues cada ítem o cada literal de este informe, ¿no? Se va a revisar los planes de desarrollo de la entidad, la viabilidad de la inversión, la revisión del expediente técnico, la verificación de la capacidad técnica de la obra. Hasta va a haber visitas del terreno para su comprobación física, ¿no? Que hace falta realmente. Igualmente se va a tener la elaboración del informe legal. Es elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad o la que haga sus veces. Debe validar que no haya pues impedimentos normativos para que la obra se ejecute por esta modalidad. Este informe se elabora luego de haberse obtenido pues un informe técnico aprobatorio. Es así, primero tienes uno, se aprueba, continúas con el siguiente informe y luego con lo que viene a ser la parte presupuestal, ¿no? No es de los tres a la vez tampoco. Y acá nos da el anexo 8, donde está el detalle, ¿no? Cómo se debe elaborar este informe legal. Y finalmente, y no menos importante, el informe presupuestario. ¿Quién lo elabora? La oficina de presupuesto de la entidad, ¿no? Debe validar que se cuente con los recursos presupuestarios disponibles o proyectados, ¿no? Según el calendario de avance de obra valorizado. De ser favorable esto, recién pues el informe debe anexar la certificación y previsión presupuestal según corresponda. Con esto queremos asegurar que se tenga, así como una obra por contrata, el 100% de su presupuesto. Y muchas entidades dirán, nunca lo hemos tenido, ¿no? Por eso es pues que ahora las exigencias para este tipo de modalidad son pues más exactas, más regidas, ¿no? ¿Lo debes conseguir? Sí, para asegurar pues si no, y que la obra no se quede paralizada, que la estadística lo refleja así, ¿no? Entonces, esa es la intención de que se tenga todo el presupuesto asegurado. Debe contener como mínimo lo indicado en el anexo 9, ¿no? Que está adjuntado en su directiva. Eso por la parte de aprobación de una ejecución de obras por administración directa. Una vez que tengas ya aprobados los informes o las áreas dadas, asegurado el presupuesto, recién nos vamos a esa etapa o a esa fase de preparación de una obra por administración directa. ¿Y qué nos dice la preparación? Debemos primeramente designar y contratar al residente, supervisor, a todo ese plantel clave, ¿no? A ese personal clave. Revisar y evaluar el expediente técnico. Este expediente técnico ya se hizo en un primer momento, ya lo debiste haber revisado tú como entidad, ¿no? Pero acá va a haber otra revisión que lo va a hacer pues los responsables y también va a eso dar validación la OAD, ¿no? Acá van a requerir pues bienes y servicios de acuerdo al calendario de adquisiciones. Acá se habla de un plan de abastecimientos, ¿no? Bastante interesante. Lo que ha previsto es que es la única manera de asegurar que una obra pues llegue a su objetivo, sea culminada, que ya pues los porcentajes son alarmantes, ¿no? ¿Cuál es la preparación de este tipo de obras? Primeramente, el personal inicial.
¿Quiénes son los responsables directos? Residente y supervisor, ¿no? La entidad, en un plazo máximo de 90 días calendarios, 3 meses, contados desde la aprobación, pues, de la obra, lo que hemos hablado de los 3 informes, designa al residente con memorándum. Si no cuenta con el profesional, puede contratarlo, es más, ¿no? Puede sacar de la misma entidad al residente o puede contratar a un externo al residente, ¿no? Obviamente, para eso tienes que fijarte, pues, de los montos, presupuestos y el procedimiento que vaya a corresponder, pues, la contratación de este profesional, ¿no? Aquí, por ejemplo, seguramente habrá, pues, cuando entre en vigencia la directiva, mucha casuística. Se va a generar mucha casuística, esa es la realidad, ¿no? Ahorita son proyecciones que se está viendo y es por eso que ustedes se capacitan en estos webinars, en los cursos regulares, ¿no? Que son más detallados. Pero aquí damos, pues, algunos ejemplos donde cómo tiene que asegurar tener esos cronogramas, esos calendarios muy bien elaborados. ¿Por qué? Porque de ello va a depender, pues, cuánto tiempo voy a contratar a mi residente, cuánto más se va a poder ampliar, si es que y poner bien claro esos términos de referencia y demás, ¿no? Aquí también va a haber un operador de la OAD que va a manejar el sistema Infoobras, quien va a otorgar los credenciales del residente, ¿no? En el sistema. El Infoobras ahora va a tener mayor incidencia con este tipo de obras de administración directa, ¿no? Se va a tener que actualizar bajo responsabilidad, obviamente. Hablamos también del ingeniero supervisor o inspector de obra. La entidad en el mismo plazo de 90 días designa a un ingeniero responsable de la inspección de obra o contrata a un supervisor. ¿De qué va a depender esto? Lo que hablamos en láminas anteriores. De ese parámetro que da, pues, cada año la ley de presupuesto, que indica, ¿no? Si la obra es mayor a 4.300.000 soles, se debe contratar un supervisor. Lo mismo vamos a tener que prever en estas obras por administración directa. ¿Cómo los contratamos? Ojo allí, y esto sí lo voy a dar como ejemplo, espero que tomen nota, ¿no? Ustedes no van a crear, pues, un TDR y van a convocar con el tipo de servicio de consultorías de obra, porque dentro de la consultoría de obra tenemos a la elaboración del expediente técnico, supervisión en la elaboración del expediente técnico y finalmente la supervisión de obra, ¿no? Ahí entraríamos en un error, y yo lo digo. ¿Por qué? Porque tú, cuando contratas a un supervisor de obra, con la ley de contrataciones, bajo ese objeto de contratación, supervisión de obra, que está dentro de las consultorías de obra, estamos hablando de obras por contrata, que es otro tratamiento. Ese tiene un contrato vinculado a ejecución de obras por contrata. No tienes que irte por ese camino. Por eso las entidades, cuando vayan a contratar a su supervisor, no lo va a contratar por consultoría de obras, lo contratará por consultorías generales. Ya será de acuerdo al presupuesto, selección de consultores individuales o concurso público por consultorías, pues, ¿no? Y el detalle de ese TDR dirá, pues, es para supervisar una obra por administración directa. Y lo digo desde ya, porque cuando contraten van a tener seguramente ese error, esa equivocación que pueden uno pensar, ¿no? Voy a contratar una consultoría de obra y voy a contratar a un supervisor de obra. Pero no, eso es obra por contrata. Acá estamos hablando de obra por administración directa. Allí hay una gran diferencia. Y es mucho como para poder evaluar punto a punto, ¿no? Pero en ese camino vamos, pues. Por eso se están atendiendo todas las consultas que ustedes, igual, de los webinars, los ponentes que se llevan, pues, las consultas cuando no alcanza el tiempo para contestarlas, es un insumo importante para considerar, ¿no? Quizás más adelante, no sé si en modificaciones o en algún documento que esclarezca o oriente, ¿no? Llámese, no sé, una guía o algún lineamiento, algo que se complemente. Entonces, esa es la idea, ¿no? Porque ustedes sabrán, como toda ley no es perfecta, siempre va a haber, entre comillas, vacíos legales, pero no, en este caso de la directiva, todo le está dando la facultad a la entidad para que pueda mejorar, ¿no? Aplicar sus propios procedimientos. Esto no impide a que la entidad siga sacando sus directivas internas, obviamente no colisionando ni entrando en conflicto con esta directiva de aplicación nacional. Entonces, eso es lo que va a prever primero al residente y al supervisor. Y aquí, obviamente, se va a tener que la entidad consignar en su contrato, pues, el inicio de sus funciones a partir de la recepción del informe de revisión del expediente técnico y el operador, ¿no? Del Infoobras
que este sale pues de la Oficina de Obras por Administración Directa, va a dar las credenciales también para el supervisor, quien va a ser el responsable de actualizar la información, ¿no? Ahora ya es pues individualizado. ¿Qué pasaba antes? Antes había un responsable por toda la entidad, hablemos de un gobierno regional. Y lamentablemente, pues en rojo aparecía el registro de muchas obras, hablando por porcentajes, hasta más del 40% en un gobierno regional estaba pues en rojo y no tenían la información actualizada. Y era un solo responsable. Ahora ya se ha deslindado eso por cada obra, ¿no? Se les va a dar credenciales. Y ya lo mencionaron en ponencias anteriores, va a haber capacitaciones para el manejo de este Infoobras para cada obra por administración directa. Y van a tener que actualizar, pues obviamente. Esa labor va a estar sumada a las funciones pues del supervisor. Y está bien, ¿no? Porque tenemos, queremos y necesitamos tener esa transparencia. Y aquí en una línea de tiempo vamos a explicar las funciones. Va a haber dos, segregado en dos tipos. Cuando las obras tienen un plazo menor a 120 días, ¿qué pasa? Ya tienes a tu residente. ¿Cuál es su primera función del residente? Revisar el expediente técnico. Y cuando la obra es menor a 120 días, va a tener 15 días calendarios para elaborar su informe de revisión del expediente técnico. Si se dan cuenta, también muy similar a lo que está escrito en la ley de contrataciones. Pero aquí se ha adicionado más detalle en el tema de que no va a ser una revisión general o así referencial, ¿no? Tienes que identificar posibles modificaciones. Acá es el detalle, ¿no? Modificaciones que impliquen pues el tema de riesgos o el tema de modificaciones en la ejecución misma, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Le va a dar este informe al supervisor. Acá entra recién el supervisor. Y el supervisor va a tener 7 días para emitir o elevar o validar el informe de revisión del expediente técnico. ¿A quién? A la OAD. Ya están identificados los actores. Y la OAD, pues en los 7 días lo revisará, validará. Y en este momento no son tiempos, llamémoslos entre comillas, tiempos muertos, se tiene que ir elaborando el plan de abastecimientos. ¿Qué es el plan de abastecimientos? Es asegurar todas las contrataciones, ¿no? De bienes y servicios. ¿Para qué? Para que se pueda iniciar la obra, pues, con, como se dice, material en cancha. Así de simple, con el personal completo para dar inicio y no tener percances en ello, ¿no? Entonces, eso tienen que estar elaborando. Luego el residente va a alcanzar un plan y emite el requerimiento hasta un 80%. El 80% de todo lo que involucra pues la ejecución de esa obra por administración directa, ¿no? Igualmente el supervisor va a validar ese plan, ¿no? Una vez que entregan el plan, la entidad va a tener que gestionar, va a tener que hacer un trámite oportuno de estos requerimientos de bienes, servicios, del 80% al área de abastecimientos. Así también va a preparar la documentación que se requiera para el inicio de la obra, ¿no? Y eso va a tener un plazo de 2 meses, 60 días calendarios. Va a tener que asegurar, por lo menos, ¿no? Ese 80%. O asegurar que con el material que obtenga en esos 60 días se pueda iniciar pues con la ejecución mínimo de 30 días, ¿no? Esos 30 días da pues una holgura para llegar al 80% que hace falta, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se da el inicio de obra, ¿no? Y ahí se contrata los bienes, servicios y personal, ¿no? Para al menos los 30 días, como les mencionaba. ¿Y qué pasa cuando la obra es mayor a 120 días? Es el mismo tratamiento, solamente que los plazos son un poco mayores, ¿no? Para la revisión que va a ser del expediente técnico, el residente ya no va a tener 15, sino 30 días. El supervisor va a tener que validar, revisar y pasar a la OAD 10 días, ¿no? Y la OAD en 7 días tiene que pedir pues el plan de requerimientos hasta un 80% de esos bienes y servicios, ¿no? Se avanza y se elabora el plan de abastecimientos en este lapso. Igualmente tiene los 60 días, 2 meses para hacer pues el trámite oportuno del requerimiento de bienes, servicios y de personal, ¿no? Del 80% al área de abastecimientos. Y prepara la documentación y recién se da inicio a la obra. Así de simple. Entonces, lo que les mencionaba de esos 7 días o 10 días que están en la parte de abajo, no son tiempos muertos, sino son tiempos para que el residente, conjuntamente con el supervisor, vayan elaborando pues el plan de abastecimientos. Y está bastante detallado, ¿no? Bastante exigente, muchos dirán, pero es la única manera de que funcione pues esta modalidad de obras por administración directa. Se espera con muchas ansias pues que en su vigencia dé resultados positivos, ¿no? Es la esperanza.
Avanzar con los requerimientos. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Avanzar con los requerimientos de materiales, servicios necesarios, la contratación de bienes, servicios y personal de obra, y es también el personal clave, ¿no? Avanzar con la elaboración del plan de abastecimientos. Si bien es cierto, en las obras por administración directa, siempre se ha tenido la conceptualización de que da trabajo, ¿no? Al ámbito, a ese pueblo, sacan la mano de obra de allí. No lo prohíbe, pueden seguir contratando, pero siempre y cuando cumplan, pues, ¿no? O sea, el tema del perfil del operario, peón y oficial, ¿no? Porque antes era pues todo por temas hasta políticos, ¿no? Apoyaron en la campaña y tenían que trabajar sin tener conocimiento mínimo de qué es ejecutar una obra, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Ahora está bajo responsabilidad de la entidad hacer cumplir pues lo que dice la directiva. Nota importante, las contrataciones de bienes y servicios es una ruta crítica. Si tú te retrasas en la adquisición de estos bienes, obviamente la obra se va a tener que paralizar. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Por eso ya se están dando plazos. Se te está dando tu tiempo para que asegures el presupuesto, para que asegures los procedimientos de selección que vayas a aplicar, para que tengas tus proveedores, para que estos se entreguen, es más, los bienes en almacén y todo esté conforme. Y recién con esos tiempos dados, des inicio a la obra. Porque antes, ¿qué se hacía? Ya era pues fiesta, ¿no? La primera piedra para iniciar la ejecución de una obra. Y luego iniciaban pues con el 20% de su presupuesto. ¿Por qué razón? Decisión política. Dijeron que el 80% lo repartieron en 5 obras paralelamente. Y los 5 han tenido el inicio de la primera piedra, ¿no? Y también las 5 quedaron paralizadas. ¿Por qué? Motivo, falta de presupuesto. Entonces, eso no va a ocurrir ahora, pues, con lo que está establecido en la directiva. La directiva ya dijo, prevé en el informe de presupuestario, dijo, tienes que tener ya la disponibilidad presupuestaria al 100%. Si no, no, pues no lo puedes hacer por administración directa. Ya te he puesto ese parámetro. Esa es la esencia, ¿no? Entonces aquí pues el personal administrativo de obra, el personal obrero, el almacenero, el topógrafo, eso tienes que contratar. El material, el suministro de madera, cemento, ¿no? Las obras provisionales, el equipo para excavaciones y demoliciones y demás, ¿no? Aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Entonces, acá también en este plan de abastecimientos tenemos que tener mucho cuidado en los requerimientos, ¿no? El ingeniero residente va a continuar en la fase de preparación, contando con un tiempo de hasta 7 días para realizar qué funciones. Ese es el tiempo muerto, entre comillas. Elaborar y presentar el plan de abastecimientos de obra, ¿no? Para todo el plazo de la ejecución de la obra, no está pidiendo la directiva que tengas el 100% todos los materiales en almacén, no. Hasta el 80%. Así se quiere asegurar, ¿no? Elaborar estos requerimientos de los materiales al menos hasta el 80%. Aquí el ingeniero, por eso es que se les ha exigido, se le exige, ¿no? De que sea un ingeniero con experiencia en ejecución de obras y en el cargo de residente, porque conoce pues que tú el cemento no lo vas a pedir a un inicio. Llegará en su momento cuando tengas que ejecutar partidas que involucre pues el uso de ese insumo, cemento. Entonces todo eso tiene que conocer un ingeniero que ya hizo obras, ¿no? Que ha sido responsable. Ese fue el motivo. Por eso la exigencia es amplia. No quiero desmerecer, hay muy buenos seguramente egresados de muy buenas universidades, sin embargo la experiencia, pues eso es lo que ha valido un poquito aquí, ¿no? Para poner los requisitos, la experiencia. Elaborar los requerimientos de los servicios necesarios, también hasta el 80%, ¿no? Y elaborar los requerimientos de la contratación de bienes, servicios y personal de obra y personal clave. También vamos a tener las contrataciones, suministro y abastecimientos. La entidad tiene un plazo de 60 días. Una vez que ya tiene el plan, como les decía, en 60 días ya tiene que tener pues sus adquisiciones, ¿no? Ya tiene que estar en almacén ese material, ya el personal tiene que estar contratado, es más. Obviamente no trabaja solo, tiene muchos órganos, unidades orgánicas competentes, ¿no? Luego de haber recibido los requerimientos del ingeniero residente. Y se hace ese plan de abastecimientos, de acuerdo a ese plan de abastecimientos, ¿no? Entonces aquí estas deben ser suficientes, al menos, te da todavía una excepción, al menos para permitir la ejecución de las partidas de obra para los 30 primeros días calendarios. Ya te da pues un mes más para asegurar ese 80%, lo que faltó, ¿no? Entonces, está así, pues la directiva también ha pensado en las dificultades que puedan ocurrir. Obviamente ya veremos los primeros resultados este año, quizás con los proyectos nuevos, y en eso vamos, ¿no?
Acciones complementarias. Obviamente, el residente inspector preparan los documentos y los requisitos para el inicio de la obra, ¿no? Ya hemos hablado del numeral 7.3.1. Una vez que se cumple eso, recién se va a dar con el inicio, pues, de esta obra. Acá, para eso, el residente tiene que elaborar el presupuesto analítico, juntamente con el supervisor o inspector, lo va a aprobar, ¿no? El residente gestiona el cuaderno de obra físico, caso excepcional, y el residente actualiza los cronogramas y calendarios con base en el presupuesto asignado y metas por cumplir, ¿no? Se realiza la entrega formal del terreno para la ejecución de la obra. Entonces, es una etapa bastante tediosa, se podría decir, pero va a asegurar pues muchas cosas. Eso es lo que pretende, ¿no? Se tiene la creación y registros de la obra en el sistema Infobras. Como les decían, hoy en día Contraloría está trabajando en ello, ¿no? Está generando en el mismo aplicativo Infobras, como entenderán, al ser un software complejo, se tiene pues que adicionar ciertos registros, ¿no? Porque sí, es muy diferente a los tratamientos de las modalidades de obras. Una obra por contrata es muy diferente a una obra por administración directa, y ustedes lo saben. Entonces, eso se está ya independizando, ¿no? Para que se tenga pues la información actualizada y se cumpla, porque existe una directiva también del Infobras, ¿no? Que toda entidad debe cumplir. Será el encargado de las gestiones, el inspector o supervisor, ¿no? De la creación de acceso y otorgamiento de los permisos para el registro de la obra en el sistema Infobras, ¿no? Es decir, será quien realice las coordinaciones entre la Oficina de Obras por Administración Directa y la misma Contraloría, para que se realice la creación del rol operador, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos el gestor Infobras, va a dar operador a la Oficina de Obras por Administración Directa y esta va a dar pues su acceso al residente y al inspector. Él va a tener acceso a la obra asignada y acceso a la obra asignada. Cada obra tiene que estar actualizada. Y eso está bien, porque antes solamente lo manejaba pues la Oficina de Infraestructura o llamémosle la OAD de la entidad, ¿no? Ese es el detalle ahora, ¿no? La novedad. Y habrá un registrador pues que va a tener que consolidar o verificar que todo esté pues al día, como se dice. Eso es lo. Por esto arrastra muchas cosas. Las obras por administración directa ha involucrado que el sistema Infobras se actualice. Va a involucrar también la creación de ese COD, ¿no? Cuaderno de obra digital, que lo vamos a hablar. Esto, en la unidad 2 tiene que quedar bastante claro en lo que es pues, la preparación, ¿no? Las exigencias, que está bastante detallado, sí, lo han visto ustedes. Se pide un plan de abastecimientos, algo que asegure. La única forma de asegurar esas compras es teniendo pues presupuesto, ¿no? Por eso los plazos, pues, no es de 15 días, se está dando 2 meses. Va a ser bastante responsabilidad también del detalle, de la calidad de esos requerimientos que va a hacer el residente y el supervisor, ¿no? Mientras más exactos sean, menos probabilidades que ese procedimiento se cancele o quede desierto, ¿no? Eso es lo que se busca. ¿Ya habrá mayor casuística? Obvio que sí, una que entra en vigencia en junio de este año. Y ahora pasamos a la etapa, yo digo la más compleja quizás, y va a ser la etapa de ejecución física de la obra por administración directa. Y aquí hablamos de la entrega del terreno, la apertura del cuaderno de obra, la provisión de bienes, servicios y personal, de acuerdo pues al plan de abastecimientos, el informe de avance, los informes de modificaciones significativas y no significativas, y esas preliquidaciones, tema interesante que ahora se ha tomado en cuenta. Y para hablar de una ejecución de obras, para que una ejecución de obras por administración directa sea exitoso, ¿qué debemos cumplir? Exitoso es lograr el objetivo. Yo digo los tres factores críticos: calidad, tiempo y costo. Si yo tengo la calidad asegurada en mi expediente técnico que está muy bien elaborado, aseguro el tema de la calidad. Si yo hago la obra dentro del plazo programado, aseguro el tiempo. Y si yo lo hago con precios competitivos, precios justos, no sobrevalorados y demás, aseguro pues el costo. Cumplo estos tres aspectos o estos tres factores críticos y llego al objetivo, llego al éxito, ¿no? Para que esta obra sea culminada cumpliendo pues todos los factores determinantes, ¿no? ¿Y qué tengo que tomar en cuenta para el inicio de una ejecución de obras por administración directa? Primeramente tienes que fijarte en dos situaciones: si esta entidad está adscrita o no está adscrita al INVIERTP. ¿Qué pasa si no está adscrita? Tienes que cumplir lo que dice pues la directiva, ¿no?
El plazo de ejecución de la obra se va a computar desde la fecha en que se cumpla con la totalidad de estas condiciones. Saneamiento físico legal, la libre disponibilidad física del terreno, contar con la asignación presupuestal, haberse designado al residente e inspector o supervisor de obra, que se haya entregado el expediente técnico de obra aprobado en original o fedatado o debidamente registrado en el banco de inversiones, ¿no? Contar con el presupuesto analítico aprobado, el personal técnico, la capacidad administrativa para el manejo de las planillas de obreros, así como la adquisición de materiales programados, ¿no? Contar con equipos y maquinarias, contar con el cuaderno de obra digital o físico, ¿no? Ya sea foliado y legalizado. Esto siempre y cuando corresponda. Contar con los cronogramas o calendarios de obras actualizados con base a presupuestos asignados y las metas a cumplir, ¿no? Entonces, todo esto tiene que cumplir aquella entidad que no está adscrita al InvierTP. ¿Y qué pasa con las entidades que están adscritas? Bueno, el plazo de ejecución se computa desde la fecha en que se cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en las normativas de dicho sistema administrativo. Entonces, aquí el InvierTP pues tiene sus directivas, ¿no? Donde se debe cumplir. Seguramente la que se me viene en mente es que el proyecto sea viable, ¿no? Que ya tenga su expediente técnico aprobado para poder entrar a la ejecución de la misma. Pero ¿qué también puede traer ello? Que la entidad pueda regular con procedimientos internos, con dispositivos internos legales y establecer, ¿no? Que para el inicio se considere lo mismo que está pues para las entidades no adscritas al InvierTP. ¿Por qué? Porque la entidad también tiene que asegurar que esa obra pues concluya, que esa obra llegue a su objetivo, ¿no? Cumpla su objetivo. Eso es lo que se quiere. Entonces, esto ha segregado en dos grupos la directiva, ¿no? Si se dan cuenta, está bastante detallado, bastante exigente, y así tiene que ser para cumplir esto. La regla general, la entidad debe haber realizado, además de las acciones anteriores, esto, ¿no? Como primer punto, que se haya emitido al menos el 80% de los requerimientos de bienes, servicios y personal contemplados en el plan de abastecimientos. Entonces ya debes tener ese plan, ¿no? Y ya tienes los plazos para alcanzar ese plan. También que las adquisiciones o contrataciones de bienes, servicios y personal sean suficientes para permitir la ejecución de partidas de la obra de al menos 30 días calendarios. Lo hemos mencionado en la parte de preparación, ¿no? Pero acá es una regla general que ya lo ha repetido, lo ha resaltado la directiva en decir que para que inicies estas dos condiciones. Y así es que entramos al cuaderno de obra, sus características, ¿no? Toda obra debe contar con este cuaderno de obra digital, que fue pues una idea sacado de las obras por contrata, que a partir del 2020 ya se volvió obligatorio el uso de esos cuadernos de obras digitales, ¿no? Cuya directiva pues lo tiene el OCE, ¿no? Y aquí en las reuniones que se tuvo pues con el OCE dijo yo no puedo tomar en cuenta o absorber también lo que son los cuadernos de obra digital para obras por administración directa, porque no es su competencia. Entonces, ¿quién va a adoptar esa función o esas directrices? ¿Quién va a elaborar esas guías y demás? Contraloría. Contraloría está en el trabajo hoy en día de generar, es más, ese software, ¿no? Donde se va a registrar, pues, la información de todas las obras por administración directa. Se va a crear un cuaderno de obra digital. Están en ese proceso. Se espera, pues, de que esto sea, pues, dado antes de la vigencia. Aún tienen, pues, un poco de tiempo para realizarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, de que todo sea transparente. ¿Qué pasó con el cuaderno de obra? Pues, poniendo ejemplos. Se llegaba a la obra y se verificaba, ¿no? Tú pedías el cuaderno de obra, te alcanzabas y encontrabas asientos vacíos. Y justo correlativos vacíos, ¿para qué? Para el supervisor, pues, que le dejaba, ¿no? Para regularizar. Y eso ha pasado en muchas obras. Yo les comento y puedo hablar de esto porque el informe está publicado, es un informe, en informes de control simultáneo. Eso se quiere evitar, ¿no? Si existe, el día que existe el cuaderno de obra digital, todo va a ser por registro a tiempo real. Claro que va a ser más complejo. ¿En qué sentido? En que las anotaciones no es pues como un cuaderno de obra, de una obra por contrata, que yo puedo hacer una anotación una vez a la semana, porque son hechos relevantes, son consultas al que inicio el expediente técnico, a la entidad, ¿no? En las obras por administración directa es más detallado, es más transparente.
Entonces, se estima que se tienen que hacer registros diarios. Entonces, se generarán pues seguramente pestañas, ¿no? Como quien tiene experiencia en haber llenado algún asiento de un cuaderno de obra por contrata, muy similar, solamente con más detalle, ¿no? Pero día a día. ¿Y va a haber excepciones? Claro que sí, va a estar muy parecido a la directiva, estimo yo, del OCE, ¿no? Donde da ahí la excepcionalidad, donde no tienes internet, tendrás que regularizarlo pues a la semana que llegas a la ciudad, ¿no? Sin embargo, día a día llenarás pues en tu cuaderno de obra físico excepcional, el cual lo vas a tener que escanear y subir, ¿no? Va a ser ese mismo modelo, va a seguir, con mucho más detalle por los motivos que les explico, ¿no? Ojalá salga para junio, ¿no? Con la emisión de esta directiva. Y si no sale, ¿qué va a pasar? También lo dice la directiva. Si es que no sale el cuaderno de obra digital, se va a tener que utilizar, pues hasta que este salga, el cuaderno de obra físico, que ya lo conocen ustedes, ¿no? Sus 3 ejemplares, que tiene que estar foliado y legalizado, ¿no? Por notario y demás. Entonces, eso es lo que nos dice. También la apertura del cuaderno de obra digital se debe realizar en la fecha de la entrega del terreno, ¿no? Situaciones que ya están eh, conocidas por ustedes. Adicionalmente, se va a tener un cuaderno de obra físico, ¿no? Esto siempre y cuando pues, se va a solicitar a la Contraloría la autorización de este, ¿no? Cuando el lugar donde se encuentra no hay acceso a Internet, con lo que les decía, ¿no? Símil a lo que está pasando pues, con las obras por contrata, ¿no? Cuando corresponde el uso adicional de un cuaderno de obra físico, este constará, pues, como les dije, de 3 ejemplares, ¿no? Y solamente van a hacer los registros, pues, el supervisor y el residente. Cuando íbamos a las obras encontrábamos diferentes letras, ¿no? Y es más, yo he visto que el mismo asistente estaba llenándoselo en el momento que uno está haciendo la visita a la obra, ¿no? Bueno, esas cosas, pues, debemos frenar de alguna manera. No es correcto. Sin embargo, en la práctica se ha hecho, ¿no? Por el tema que la obra es compleja, no hay tiempo, bueno, excusas va a haber muchas, pero lo que se quiere es que esto, pues, se corrija de alguna manera. Entonces aquí ya te da, pues, ¿no? En un plazo máximo de 5 días, contados desde el cierre de cada mes, se debe registrar los asientos del cuaderno de obra físico al cuaderno de obra digital en el aplicativo que corresponda, que hoy en día está trabajándose, ¿no? Y acá, ¿quién es el residente, supervisor? Son los únicos autorizados para escribir en los asientos del cuaderno de obra digital o físico. Se registran en accesos correlativos. Repito, va a tener el mismo tratamiento del cuaderno de obra digital que maneja el OCE, donde va a haber usuarios, ¿no? Los únicos que registran, residentes, inspector. Visualizadores, va a haber hasta el OSI puede visualizar, hasta el MEF visualiza, la misma entidad, y así se crean, ¿no? Los usuarios. Y todo está regulado. Entonces se tiene ese modelo, pero ahora es un poquito más detallado, como les digo, ¿no? Las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra digital o físico y se dirigen al inspector o supervisor, ¿no? También son cerrados por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido pues recibida definitivamente por la OAD. Entonces ya está regulado a detalle el tema del cuaderno de obra. Hablando de la provisión de bienes y servicios de acuerdo al calendario, llámese almacén de obra, ¿no? Se va a instalar este almacén que cuenta con su infraestructura y mecanismos de control, ¿no? Lo que ustedes conocen, el manejo de CARDES, BINCARS, ¿no? PECOSAS y demás documentación que está en la parte financiera. Y es voluminosa, claro que sí, y muy importante, la cual debería coincidir pues, con los registros del cuaderno de obra, lo que no se ve, ¿no? Muchas veces. Eso es lo que se tiene que prever ahora, ¿no? Bueno, va a haber una oficina de control patrimonial que va a llevar seguramente el tema pues de ese registro, ¿no? Del control logístico, en lo que corresponda, obviamente. Y también se va a verificar la información, pues, ¿no? Todo esto va a tener que alimentar el residente, sus informes mensuales y también pues el supervisor, quien recolecta la OAD. Acá un punto muy importante a resaltar. Se ha creado el término en uno de los numerales de la directiva del expediente de obra. Una cosa es el expediente técnico de obra y otro término es el expediente de obra. ¿Y qué es el expediente de obra? El expediente de obra es como aquel conocido o aquel similar al expediente de contratación en una obra por contrato. ¿Y qué es el expediente de contratación? Lo que acumula, ¿no? Todo de esa compra. El expediente de obra refiere netamente a las obras por administración directa. Y también, desde el nacimiento de ese proyecto, todo lo que se ha generado en la preparación, aprobación de la obra de administración directa, todo lo que ha acumulado los documentos en lo que es informes mensuales, en la ejecución de las obras por administración directa, se acumula en ese expediente de obra.
¿Y está regulado? Claro que sí. Y es más, indica la directiva que esto tiene que ser tanto de manera física como digital, tiene que estar escaneado. Responsabilidad del residente. Quien recopila va a ser pues quien consolida, quien custodia este expediente de obra, va a ser el OAD, la Oficina de Obras por Administración Directa, cuya va a alcanzar, es más, una copia digital al OSI de la entidad, para que el OSI tenga pues la información y pueda hacer ese trabajo de control, ¿no? De acompañamiento, pues, con el control concurrente, ¿no? Y eso aseguramos pues ahí toda la información de la obra. Y obviamente allí vamos a ver que mucha documentación de lo que viene a ser el manejo en almacenes, de este tema de insumos, materiales, va a sumar pues ese expediente bastante, ¿no? Por eso una liquidación de obra por administración directa son tomos y tomos de archivadores, pues, ¿no? Informes de valorizaciones de obra. Aquí, por ejemplo, tenemos pues términos como metrados. Estos los formula el residente y son registrados pues en el cuaderno de obra digital o físico, ¿no? Y va a proceder a la elaboración de la valorización mensual y posterior elaboración del informe mensual, ¿no? Tanto lo hace el residente como el inspector o supervisor, ¿no? La presentación ya nos da pues un procedimiento dado en plazos. El residente, dentro de los 10 días calendarios posteriores al cierre del mes, presentará un informe mensual de los avances físicos y financieros y las ocurrencias de obra, ¿no? Todo eso ya está establecido. La valorización física de los trabajos será realizada por el residente el último día calendario de cada mes, debiendo consignar los metrados ejecutados. Entonces ya tenemos el criterio, pues, ya tenemos el procedimiento que debe cumplir la entidad. Verificación. El inspector o supervisor se va a constituir en la obra a efectos de verificar la información consignada, ¿no? Debiendo otorgar su conformidad con la anotación en el cuaderno de obra. Entonces ya hay todo un procedimiento plasmado para la elaboración del informe de valorización de obra. Este informe, el inspector o supervisor en un plazo de 5 días de recibido el informe mensual del residente, va a revisar y va a emitir un informe al área de supervisión de la entidad. Va a consignar, entre otros aspectos, lo siguiente, ¿no? El pronunciamiento sobre el avance físico de la obra, harán esa comparación, pues, ¿no? Si la obra está en el rango de los parámetros, si la obra está, pues, adelantada o la obra está retrasada, todo un control, pues, ¿no? Eso es lo que se espera con estas valorizaciones. El reporte de balance financiero de la obra documentado, el pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento del expediente técnico de obra, la certificación y conformidad de los controles de calidad, ¿no? La verificación del cumplimiento del impacto ambiental, los comentarios referentes a la obra, a la ejecución de la obra, todo lo que concierne pues un informe mensual del residente o supervisor, ¿no? Que lo va a revisar. Y esta valoración se presenta pues mensualmente y va a adjuntar como parte financiera información pues de los contratos de bienes y servicios para las obras, ¿no? Realizadas durante el mes. Serán presentados a la dependencia pertinente de la entidad, ¿no? Estas modificaciones, va a haber modificaciones que van a tener que alertarse en estos informes. Va a haber adicionales deductivos, mayores metrados. Serán presentados en cuadros distintos a las valorizaciones principales. Solo se va a proceder a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución cuando éste sea aprobado por el órgano competente. Entonces ya hay un procedimiento. Si tú omites algo de ello, puedes caer pues en faltas, en responsabilidades, ¿no? Mínimas serán pues administrativas seguramente. Entonces se espera que se corrijan muchas cosas, ¿no? Que no estaban dicho en la resolución del año 1988, imagínense. Hablando de la calidad, del control de la calidad en la ejecución de obras, acá pues debe realizarse esas pruebas de control de calidad que están destinadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas según la naturaleza o complejidad, ya que obliga a la directiva, ¿no? Consigna pruebas de control de calidad por especialidades, ¿no? Eso donde está escrito en el expediente técnico de obra. El residente y el inspector o supervisor deben realizar las respectivas pruebas, ¿no? De manera obligatoria en la etapa de ejecución de la obra. Con eso aseguramos pues ese cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico y con ello pues alcanzamos, ¿no? El tema de calidad, contrastando siempre con lo indicado en el expediente técnico. En los informes mensuales se va a adjuntar obligatoriamente todas estas pruebas o protocolos que se realizan.
Y acá habrá, pues, tienen que ser certificadas por los especialistas o la certificación de laboratorios acreditados, ya te dice la... ¿Y dónde está? Siempre consultan, ¿no? ¿Dónde está escrito? Pues que sea así. Uno, en la directiva ya está escrito. Dos, no es que los que hemos participado se nos ha ocurrido así por un sueño, no. Está ligado, pues, a mucha otra normativa aplicable al sector público, como es las normas del INATAL y demás, ¿no? Que exigen que los laboratorios, pues, sean acreditados, que tengan esa certificación. ¿Para qué? Para poder confiar con los resultados que arrojen esos laboratorios, ¿no? Ese es el motivo. La OAD debe realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, este es la parte de control de calidad que ya está en la directiva establecida, ¿no? Entonces, acá nos dice también la directiva, si el resultado de las pruebas no hubiese sido satisfactorio, el residente coordina, ¿no? con la Oficina de Obras por Administración Directa, no la subsanación de resultados. A lo que refiere y lo que se debe aclarar es pues que se tiene que hacer esas partidas y tienen que hacer nuevamente los resultados y tienen que cumplir pues, ¿no? los parámetros establecidos en la normativa vigente. ¿Esto qué va a traer si es que no lo haces? De corresponder, comunica al área competente, eh, van a participar más de un órgano seguramente, y se va a realizar el deslinde de responsabilidades de acuerdo a las normas del procedimientos internos aplicables para dicho fin. Entonces, esto hay que ser claro, la directiva ha incidido bastante en el deslinde de responsabilidades, y está bien, porque antes con sus propias directivas internas de la entidad, por ejemplo, en una ampliación de plazo, yo he visto entidades que han regularizado ampliaciones de plazo de más de 1.630 días regularizando en una sola resolución. Y no pasaba nada, ¿no? No había castigo alguno, responsabilidad identificada. ¿Por qué ocurrió esto, no? Ahora sí, ya te dice, si tú no revisas el expediente técnico en este plazo y no adviertes las modificaciones, se te va a deslindar pues las responsabilidades que correspondan. En el expediente técnico, ¿qué pasa pues si en la revisión tú alertas modificaciones que van a superar el 15%? Lo que va a pasar es que como supervisor vas a decir al órgano, a la oficina de obras por administración directa, que ese expediente se reformule. Y tiene que ser corregir en el momento. Por eso no es tan referencial esa revisión, ¿no? Se está dando plazos prudentes. No necesariamente lo tienes que hacer en 15 días, lo puedes hacer en menos. Esa es la eficacia, la eficiencia, pues, del profesional contratado como residente, como supervisor. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que tengan mucho cuidado en querer incumplir, ¿no? De alguna manera la directiva. Y en puntos delicados, sí, ya lo establece, ya lo ha escrito y dice que se va a deslindar las responsabilidades que correspondan, ¿no? Ojo con ello. Las modificaciones, va a haber pues hasta dos tipos, ¿no? Toda modificación va a jalar tres puntos, el alcance, el costo y el plazo. Debe contar con un sustento técnico y legal, el presupuesto necesario y estar aprobado por el titular de la entidad. Ya está establecido. Similar, ¿no? A lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones. Pero acá ahí está pues lo curioso. Cuando la modificación es mayor al 50% del monto del expediente técnico, ¿qué pasa cuando supere ese 50%? En una obra por contrata, ¿qué pasaría? Se resuelve ese contrato, ¿verdad? Aquí no vamos a resolver ningún contrato porque lo está haciendo la misma entidad. Entonces, en el plazo de 10 días de comunicado, esto por el residente o inspector o supervisor a la oficina de obras por administración directa, debe comunicar dicha situación a la Contraloría para que la Contraloría desarrolle pues, los servicios de control gubernamental que correspondan, ¿no? Así como al titular de la entidad, a efectos de qué, de que se disponga, se evalúa el desempeño de quienes elaboraron ese expediente técnico, ¿no? Para el deslinde de responsabilidades que correspondan. Entonces, ese parámetro ya te dice, ¿no? Ya, si bien hay que reformular, o sea, hay que hacer, pues, nuevamente ese expediente y van a jalar responsabilidades de los que revisaron a un inicio y no dijeron que va a haber modificaciones mayores al 15%. Imagínense, residente, inspector, ya están ellos los primeros llamados a la aclaración de este tema, ¿no? ¿Por qué superó el 50%? ¿Por qué no se advirtió antes de iniciar la obra? Y además están jalando y dicen, ¿no? Se va a hacer la evaluación de desempeño a los que han hecho el expediente técnico, aquel consultor, aquel revisor de ese expediente técnico. Y esto es lo que faltaba, pues. Esto es lo que se ha incidido para que
esté plasmado en la directiva. Y con eso se asegure, ¿no? De alguna manera, de que ya pues un factor clave, y lo repito, es la calidad del expediente técnico, la revisión del mismo. Obras emblemáticas. Bueno, yo soy de Puno. En mi región, la obra más emblemática es un hospital regional cuyo presupuesto es más de 350 millones de soles. Avanzó al 2% y es una obra por contrata. Imagínense, tiene más de una ley, un reglamento, el cual, pues, por la falla, ¿dónde hubo la falla? En el expediente técnico, malos estudios de suelos. ¿Qué pasó con el estudio de suelos? No fue real. Entonces, la obra ya no pudo continuar, se quedó ni siquiera en las excavaciones, porque detectaron que la capacidad portante no es, pues, la del lugar, ¿no? Entonces, la obra paralizada, resuelto el contrato, se va a pensar seguramente hacerla, pues, por administración directa, ¿no? Entonces, allí ahora sí está plasmado. Antes la administración directa, pues se agarra. Yo conozco obras donde se han pasado más de 3 periodos de gobernadores regionales. Hablamos de 12 años y siguen sin estar culminadas, ni mucho menos liquidadas, ¿no? Obra por administración directa. Ahora ya con esto se pretende frenar un poco ese aspecto, ¿no? También origen de las deficiencias o errores en el expediente técnico o por aplicación de procesos constructivos inadecuados, ¿no? En ese caso, en el acto administrativo se aprueba pues la modificación. Además, se dispondrá pues las acciones correctivas que correspondan al deslinde de responsabilidades. Entonces, todas esas deficiencias, ¿no? que se den tienen que generar pues el deslinde de responsabilidades. Y esto va a determinarse del expediente técnico de obra. Tenemos modificaciones. Entiéndase como cambios significativos aquellos que cumplan al menos una de las dos condiciones. Que la variación neta supere el 15% del costo total del expediente, aprobado para el inicio de la ejecución de obra. Que las partidas eh, que se plantean modificar afecten pues, la ruta crítica del cronograma de obra o que contemplen la elaboración de los estudios adicionales de ingeniería. Y aquí tenemos, ¿no? Modificaciones también durante la ejecución. Esta es su línea de tiempo, lo que tiene que suceder, ¿no? Las modificaciones solo serán procedentes siempre y cuando sirvan para cumplir el objetivo de la inversión y las metas de la obra, o cuando estas modificaciones sean producto de imprevistos no atribuibles a ninguno de los participantes, ¿no? Y a cada parte, pues el residente de obra va a sustentar la modificación, el inspector la va a evaluar, lo pasará, pues obviamente va a ver si los cambios son significativos en el expediente técnico y lo comunica pues a la OAD, ¿no? La OAD, si las modificaciones son significativas, en coordinación con el proyectista, las va a absolver la consulta. Si no contesta el proyectista, va a asumir pues y va a tener que contestar la OAD, ¿no? Y acá están los plazos, 5 o 4 días. Y dentro de 15 días las modificaciones son registradas y comunicadas por el residente e inspector y supervisor de obra, ¿no? Y esto tiene un anexo, es más, ¿no? Que se debe llenar y tener todo el detalle, pues. De las modificaciones también podemos decir que se encuentran pues debidamente sustentadas y aprobadas por el titular de la entidad, ¿no? Esto se va a tener que registrar, obviamente, en los aplicativos informáticos. Va a ser procedente otorgar ampliaciones de plazo, dice. Solo será procedente las ampliaciones de plazo cuando la causal modifique el calendario de la ejecución de la obra. Entonces, mucha similitud, repito, y está bien, está acorde, ¿no? De una obra por administración directa. Todo esto se tiene que registrar, como digo, el impacto de estas modificaciones. Y todo está detallado en el anexo 10. Toda ampliación de plazo, hablando de modificaciones que involucren el cambio o la modificación en el plazo, debe ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo y previamente registrado en el banco de inversiones, ¿no? Para lo cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo. Esto va a ser aprobado, va a ser autorizado siempre y cuando afecte pues, la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los supuestos siguientes. Ya tenemos los supuestos para las ampliaciones de plazo. El desabastecimiento de materiales e insumos de obras requeridos o demora en la provisión de los mismos. Ejemplo, esto debería contrarrestar el tema del plan de abastecimiento de obra, ¿no? Pero te da pues la causal como para poder pedir una ampliación debido a este motivo, que puede ser pues no por culpa de la entidad, sino que el procedimiento no había interesados, ¿no? Habría que buscar las causas, ¿no? Es todo otro análisis. Demoras en la aprobación de las modificaciones en la fase de ejecución física y las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? En cuyo caso se debe documentar con pruebas pues de campo,
publicaciones, Senami, informes del Senami, fotografías y otros, ¿no? Entonces ya te da las tres causales. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir una modificación de plazo? Obviamente, una vez presentada esta modificación, el residente informa al supervisor, ¿no? Mediante asiento de obra para su validación. El residente, luego de determinar el supuesto o supuestos de la paralización, emite un informe y solicita al supervisor la modificación del plazo de ejecución de obra, ¿no? Este supervisor va a evaluar la solicitud y de encontrarla justificada, emite pues un informe a la entidad adjuntando el informe del residente. La entidad evalúa la solicitud, pudiendo aprobarla o rechazarla, emitiendo acto resolutivo correspondiente, ¿no? Entonces, todo ya está plasmado. Cómo se debe registrar, dónde se debe registrar, cómo se debe dar este reinicio de obra, cómo el inspector va a evaluar, va a validar si los supuestos que motivaron la paralización han sido superados. Y asimismo, todo va anotado ¿dónde? En el cuaderno de obra. Imagínense, en el cuaderno de obra digital va a ser más responsabilidad para el residente supervisor, porque ahí no hay opción a regularizar nada. Todo es apuntes a tiempo real, ¿no? Igual van a tener que filmar digitalmente o harán registros allí con un par de clics, ¿no? Entonces, mucho cuidado. También se ha visto muchos problemas que en obras por contrata, pues, han cerrado el cuaderno de obra cuando estaban iniciando esta y había todo un tema, pues, de demora en volver a habilitarlo, ¿no? Eso también debe estar previendo, pues, Contraloría. Entonces, todo esto a tomar en cuenta para el reinicio de los trabajos de las paralizaciones que se den en las obras por administración directa. ¿Y cuáles son los informes que debe presentar el inspector o supervisor de obra? Que son obviamente con carácter de declaración jurada. Son muchos informes. Tenemos el informe de conformidad, que está en el anexo 11, ¿no? El informe de revisión del expediente técnico o expediente técnico de saldo de obra, que está detallado en el anexo 12 de la directiva. El informe mensual de supervisión y valorización, que está en el formato que está detallado en el anexo 13 de la directiva, ¿no? Los informes de ampliación de plazos, si que corresponde solicitarlos o pedir la autorización de estos, está en el informe, en el anexo 14, ¿no? Es un informe de reprogramación de obra por ampliación de plazo, que está en un anexo 15, el informe de mayores gastos generales, en el anexo 16, el informe de cronograma actualizado de obra en el anexo 17, el informe de aprobación de prestaciones adicionales de obra, que está en el anexo 18. También tenemos los informes de aprobación de mayores metrados en el anexo 19, el informe de liquidaciones de obra en el anexo 20. Si se dan cuenta, los 20 anexos pues son lo más voluminoso de la directiva. Se ha querido dar ese detalle. Si bien habrá algunos errores de forma, ya saldrá más adelante algún documento que esclarezca, ¿no? Y la propia entidad puede aplicar, no es de uso obligatorio estos formatos en lo que corresponda. Ejemplo, en la liquidación, en el anexo 20, la entidad tendrá pues sus propios formatos mejor adecuados a lo que es una obra por administración directa. Entonces, te da esa potestad. La directiva no es que esté cerrada a lo que plasma en sus anexos. Eso. Y las liquidaciones parciales, lo que les decía, estos son pues los informes de corte, como se conoce, ¿no? Se deben realizar liquidaciones parciales de obra, tanto técnicas como financieras, las cuales se realizarán periódicamente según su plazo total de la ejecución de obra, de acuerdo al siguiente detalle, ¿no? Hasta 4 meses no va a haber liquidación parcial. Si tu obra es pequeña, lo acabas en 3 meses, acabas con la liquidación final de la obra, ¿no? Si tu obra supera los 4 meses, pero es hasta un año, se hará liquidaciones parciales cuatrimestralmente. O sea, cada 4 meses vas a presentar tu liquidación parcial. En este caso presentarás dos y en el ya cerrando, digamos, hasta tres, ¿no? Cuatro, tres cada año, tres preliquidaciones. ¿Y qué nos va a ayudar las preliquidaciones? Ese sinceramiento, ese tema de transparencia, ¿no? Y ese informe va a valer mucho. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un avance para la liquidación final de la obra. Esa es la intención. Y cuando es igual o mayor a un año, la liquidación parcial semestral, se va a hacer la liquidación cada 6 meses. Y eso ya está establecido, ¿no? Y está bien, porque como les digo, muchas veces pues no se liquidan obras por falta de documentación. Lo que pasa también, lo que ha pasado con obras por administración directa, es ese cambio recurrente de los profesionales, ¿no? Y se tiene que corregir, obviamente.
Ya entrando a la última etapa, a la última unidad, vamos a hablar de la culminación y liquidación de la obra. Para esto, ¿quién es el que parte? El residente de obra va a anotar la culminación de la obra, de la ejecución de la obra en el cuaderno de obra. ¿Se acuerdan ustedes del término recepción de obra? Ya olvídense, ya no va a haber el término recepción. Ahora la directiva lo ha puesto como culminación de obra. ¿Por qué no recepción? Recepción es que yo acabo una obra y voy a entregarla y alguien me la va a tener que recibir. Esa es la explicación, ¿no? Ahora, como yo soy entidad, yo he hecho la obra, yo no me voy a entregar a mí misma. Entonces, se quitó el término recepción y se quedó con el término de culminación de obra, que viene a ser la verificación de los trabajos realizados. Así de simple. Una vez anotado en el cuaderno de obra, se solicita en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada al inspector, ¿no? Y el inspector corrobora el cumplimiento de lo establecido en el expediente y las modificaciones aprobadas, ¿no? De estar conforme, va a comunicar formalmente a la unidad orgánica responsable para que en un plazo de 5 días se designe a quién, a esa comisión de culminación y liquidación de la ejecución de la obra, que va a estar conformada por el residente y adicionalmente el inspector de obra. Eso también hay que prever en sus contratos, que prevé hasta qué momento nos va a acompañar, ¿no? 15 días después, desde la designación, se verifican pues el funcionamiento u operación de la infraestructura. De existir observaciones, va a haber una verificación de la obra, se va a suscribir un acta de culminación. De existir esto si es que no hay observaciones. Si es que hay observaciones, se va a consignar un acta de observaciones para proceder con la subsanación de las mismas. Y luego se culmina la obra. Acá había un punto importante a resaltar. La directiva ha previsto de que qué pasa si es que no se atienden, pues, o no se superan las observaciones. ¿Lo dejamos allí? No, dice, si es que no se superan las observaciones, continuamos con la siguiente etapa de liquidar la obra. Y en la liquidación se determinará, pues, cuánto realmente costó la ejecución de esa obra. Ojo, no está culminada la obra y ya se hará pues las gestiones para identificar a los responsables de no haber levantado esas observaciones o qué es lo que haya pasado, ¿no? El motivo. ¿Por qué? Porque era una causal pues de que no estaba liquidada, no estaba culminada y nunca se iba a liquidar esa obra. No, con ese numeral se ha previsto de que sí se puede liquidar obras que no estén culminadas. Obviamente no van a pasar seguramente a la fase de funcionamiento hasta que estén culminadas, pero por lo menos tendré pues la liquidación, que es un acto administrativo donde se consolida toda la información técnica y financiera para este tipo de obras, ¿no? Y el comité de culminación y liquidación de obras, ¿qué es? Está conformada primeramente la entidad, ¿no? Un ingeniero o arquitecto presidente tiene que ser. Después la entidad también da ingenieros especialistas, ¿no? Y contador, obviamente, para ver la parte financiera. Y en la parte de obra, el residente va a ir, pues, el inspector también, ¿no? Entonces ya van a conformar de esta manera. La entidad va a poner personal profesionales que se encarguen de hacer esta etapa de culminación y liquidación de las obras. Las observaciones se consignan en el acta de en un acta, ¿no? Y se subsanan en el plazo máximo de 1/10 del plazo de la obra. Entonces, esa es la intención, ¿no? Ya hay un plazo por lo menos. En la recepción se presenta pues el informe final de la obra. Esta recepción se refiere pues a la culminación, cuando ya todo está ok, recién se tendrá pues un informe final, ¿no? Y la liquidación de la obra. ¿Qué es la liquidación? Va a tener, pues, obviamente, documentos, ¿no? Como la de la declaratoria de la viabilidad, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, el grado de cumplimiento de las metas, los metrados y valorizaciones finales, el cuadro analítico del detalle de gastos, el resumen ejecutivo presupuestal, eh, la relación valorizada de los insumos, finalmente los comentarios, sugerencias, conclusiones, recomendaciones, ¿no? Esto va a tener un plazo de 30 días calendarios de recibida la obra. Se suscribe el comité, va a suscribir el comité de culminación y liquidación y la va a registrar en los aplicativos del MEF o el Infobras, ¿no? Como tiene que ser. Eso es lo que refiere a la liquidación. Ya por lo menos tenemos los plazos, ¿no? Y luego de tener la obra liquidada, recién haremos pues la transferencia de las obras ejecutadas por administración directa. ¿Y qué va a hacer? Se va a suscribir, pues, ¿quién? El titular de la entidad, el jefe de la unidad orgánica que estuvo a cargo de la ejecución de la obra, esta es pues la OAD, ¿no? El jefe de la oficina de la unidad orgánica que estará a cargo de su operación y mantenimiento en la entidad que recibe. Hay gobiernos regionales que entregan pues obras a municipios, a, no sé, a directores, a hospitales, ¿no?
Entonces, todo esto tiene que pasar, pues, la parte de transferencia, ¿no? Esperemos, pues, que muchas obras lleguen a esta etapa. También un contador público colegiado y habilitado de la entidad va a recibir, va a conocer la parte financiera, ¿no? Obviamente esto se da, pues, ¿no? Cuando se tiene todo esto listo, se va a entregar a otro órgano o a otra unidad ejecutora. Se va recién a transferir, ¿no? Esta obra. Y esa entidad se va a encargar de la operación y mantenimiento, ¿no? Va a registrar contablemente el patrimonio, inscribe en registros públicos, anota en inventarios de bienes estatales y demás, ¿no? Esto, señores, es todo el contenido de manera general de lo que es pues la directiva, ¿no? Que es amplia, claro que sí, en un webinar de 2 horas hablamos pues de manera general, ¿no? Sería interesante que ustedes se matriculen a los cursos regulares donde en 8 sesiones de 3 horas se da pues el detalle, etapa por etapa, se desarrollan trabajos, se hace la parte práctica, ¿no? Y también se atiende pues con más holgura las consultas que se tienen, ¿no? Para terminar, daremos el resumen de lo que hemos hablado estas casi 2 horas de este webinar, ¿no? Hablamos de las fases de la ejecución de una obra por administración directa. Hablamos de la acción previa, que viene a ser la elaboración del expediente técnico, ¿no? Que este esté aprobado, que cuente todos los documentos pues, que se ha detallado en láminas anteriores, ¿no? Que tenga ese modelado BIM para la categoría C, para esas obras complejas. Hemos hablado de las fases. Hay una fase 1 que es la aprobación de la ejecución, ¿no? ¿Cómo se hace la aprobación? Teniendo pues la elaboración de los 3 informes, técnico, legal y presupuestario. Y tener la resolución que aprueba pues estos por el titular de la entidad, ¿no? Fase 2, la preparación. En la preparación se ve pues la designación y contratación del residente, del supervisor, también los requerimientos de los bienes y servicios, la contratación de bienes y servicios, del personal obrero, del personal clave, todo eso, ¿no? El plan de abastecimientos que hemos hablado en la preparación. Fase 3, la ejecución física, lo que acabamos de mencionar, el inicio de obra, el cuaderno de obra digital o físico, el abastecimiento de bienes y servicios, los informes de ejecución, esas valorizaciones que se presentan y hasta las liquidaciones parciales, ¿no? Que va a depender pues del periodo o plazo de ejecución de obra. Si estas son menores a 4 meses, no vamos a hacer liquidaciones parciales. Si son de 4 o a un año, se puede hacer 3 por año, ¿no? Cada 4 meses. Y si es mayor a un año, cada 6 meses. Y lo último, ¿no? Lo que es el tema de la acción ex post, o puede ser la culminación o liquidación. Perdón, la fase 4 es la culminación y liquidación. Ya no hablamos de recepción, solamente de culminación, donde se va a formar un comité que va a verificar el cumplimiento de todo el contenido del expediente técnico. Esa es la intención, ¿no? Y luego de ello, si hay observaciones, las puede levantar. ¿Y qué tal no las levanta? No es que la obra va a quedar allí, tiene que proseguir, pues, según los plazos dados, a la siguiente etapa que va a ser la liquidación de la obra. No es que estemos contraviniendo nada, vamos a tener obras liquidadas y esa parte culminal lo tenemos que culminar porque si no, no vamos a poder transferir la obra. Pero no podemos parar, ¿no? O sea, tiene que tener ese porcentaje. Por eso hay muchos informes donde han revelado, pues, que la liquidación es casi nula o poquísimo en las entidades y más aún en las obras por administración directa. Y finalmente, con todas estas 4 fases detalladas, pasamos a la acción ex post, que viene a ser la transferencia interna o externa. Y aquí pues se va a conformar el comité de culminación y liquidación, va a participar también, ¿no? Se tendrá el informe final de la obra, el informe final de liquidación y demás. Y así se tiene pues el acta de transferencia suscrita por la entidad que da la obra y la que recibe, quien tiene el compromiso de hacer la operación y mantenimiento de esta obra, ¿no? Y con eso cumplir pues el ciclo total de un proyecto de inversión. Y finalmente, resaltando lo que hemos mencionado, la vigencia. Ha habido la modificación, iba a empezar el 1 de abril, pero han dado pues la corrección formal de que va a ser el 1 de junio. ¿Y a quiénes va a aplicar? Aquellos expedientes aprobados posterior a esta fecha. Si yo tengo una obra nueva que lo voy a aprobar, voy a hacer su expediente técnico en junio, sí o sí cumplimiento de la directiva. Y las obras con ejecución financiera a nivel de devengado, acumulado menos al 10%. Entonces, ¿qué pasa si mi obra tiene 11%? ¿Qué hago? Vas a tener que culminar el 89% utilizando la resolución de Contraloría 195 del 88. Así de simple.
Entonces, seguramente muchas entidades estarán preocupadas porque han visto, ¿no?, que la directiva es bastante detallada, tiene muchos requisitos seguramente. Entonces, yo estoy al 9%, tengo este mes y el siguiente para llegar al 10% y culminarlo, pues, de alguna manera. Será una estrategia, no lo sé, pero bueno, eso es lo que está escrito, pues, en la directiva, ¿no? Muchas autoridades vienen a consultar, donde realmente, pues, la realidad es que no tienen el presupuesto completo. Entonces, dicen qué va a pasar, ¿no? Lamentablemente, si no llegas a obtener el presupuesto, no vas a poder continuar con esa obra, ¿no? No se va a llegar a culminar ni a avanzar, vas a llegar hasta donde se te acabe la plata. Y no es la idea, no es la intención. Los saldos de obras. Esta directiva ha dicho que los saldos de obras, pues, son considerados como obras nuevas, ¿no? Porque tienen su nuevo expediente técnico. Esto obviamente ya está así. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, una casuística muy recurrente. Las obras por contrata, cuyos contratos son resueltos por deficiencias del expediente técnico, ¿los podemos hacer por administración directa? Sí. Tendrás que hacer un nuevo expediente, hacer el corte y ese es un saldo de obra. Pero esa nueva obra ya tiene que cumplir con todo lo que dice la directiva, desde un tratamiento desde cero. Ese es un saldo de obra, ¿no? Para que lo entiendan con un ejemplo. Y los sistemas informáticos, como el Infoobras, el Sistema Nacional del InviérteP, ¿no? Acá todo va a estar registrado en Infoobras para crear códigos, fichas, datos generales y demás. La interoperabilidad, ¿no? En lo que es el Infoobras, el SEACE, el SSI, todo tiene que estar ligado, pues. También tenemos el tema del control. Todas las obras bajo esta modalidad se encuentran bajo el ámbito del control gubernamental. Vamos a incidir más en lo que es el control concurrente a las obras por administración directa. Y va a haber, si ahorita buscan, estadísticamente será pues en controles posteriores un porcentaje relativamente bajo. Con el incumplimiento de esta directiva, seguramente los funcionarios, y esperemos que no sea así, pero los funcionarios van a tener cuidado en incumplirlas. ¿Por qué? Porque hay muchos deslindes de responsabilidades, como se han podido dar cuenta. El comité de vigilancia, que va a estar conformado por representantes de la sociedad civil, y también, pues, ¿no?, los bienes, servicios y contrata. La contratación de bienes. Tienes que conocer de la ley de contrataciones del Estado vigente, ¿no?, y sus modificatorias. Va a haber subcontratistas y sus contratos se registran todo en el Infoobras. Repito, va a haber capacitaciones, estimo también por webinars de este tema del Infoobras más adelante, ¿no?, que lo vienen trabajando. Y capacitaciones y consultas. Obviamente, acá en las capacitaciones se está dando cada jueves, ¿no?, los webinars de las obras por administración directa. Hay cursos regulares, repito, son de 8 sesiones, bastante detallados. También las consultas las pueden trasladar, ¿no? Estas capacitaciones se están dando a partir de febrero. Y hay un correo, consulta@contraloría.gov.p, donde ustedes pueden escribir. Por ejemplo, nos vamos a llevar las consultas de esta conferencia y las vamos a atender de alguna manera en un producto que se viene trabajando, ¿ya? Producto que va a complementar seguramente la directiva. Bueno, conmigo hasta aquí tengo preparado lo que viene a ser pues el contenido pues de este pequeño webinar, de un resumen de todo lo que ha traído pues la directiva vigente al día de hoy. Muchas gracias más bien por su atención. Gracias a ti, Ronnie Gutiérrez, por habernos compartido todo tu conocimiento y experiencia con este webinar. Solamente precisar un tema, la Escuela Nacional de Control no brinda el curso, por si acaso, en 8 sesiones. Lo estamos haciendo a través de webinars totalmente gratuitos para toda la ciudadanía. Lo que se me ocurre, y gracias por tus comentarios, es hacer un live para poder atender consultas y preguntas por parte del público. Así es que mucha atención, por favor. Lo vamos a comunicar a través de nuestras redes sociales. Voy a proponerlo a la Escuela Nacional de Control, vamos a proponerlo para hacer un live donde solo sean preguntas y consultas para nuestros ponentes y de esta manera poder absorber cualquier cosa que tengan. ¿Ya? Y desde aquí te comprometemos también, Ronnie, para que nos puedas ayudar con ello. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Todo el mundo quiere tu PPT, pero también les recuerdo que pueden descargar el PPT que se encuentra colgado en la página web de la Escuela Nacional de Control, www.enc.edu.pe. Pueden ahí descargar las diapositivas que han visto en esta sesión. También, si ustedes se han perdido
un poco o han estado un poco distraídos respecto a la ponencia de hoy, también la pueden volver a revisar a través de nuestro canal de YouTube. Simplemente colocan Escuela Nacional de Control y ahí aparecen todos los webinars que estamos haciendo respecto a este interesante tema que es obras públicas por administración directa. Muy bien, de esta manera ya queremos agradecer la participación de todos los participantes, en especial de nuestro ponente Ronnie Gutiérrez Castillo, y felicitarlo por esta dedicación y el tiempo ofrecido en beneficio de los funcionarios y servidores públicos. Con ustedes, muchas gracias. También recordarles que su participación tiene una constancia electrónica que la Escuela Nacional de Control le va a brindar a través del correo electrónico. Muchísimas gracias y será para el siguiente jueves. Tenemos otra ponencia respecto a este tema que es obras públicas por administración directa. Y bueno, y también va a quedar pendiente esta propuesta que vamos a hacer para hacer un live con preguntas y respuestas para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Harry. Un gusto con todos. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Gracias.